Estimados empresarios, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchachos, bueno, hoy vamos a hablar sobre los términos de referencia de la presente convocatoria y pues vamos a dar una esperita de 10 minuticos para que se conecten sus demás compañeros, ¿listo? Bueno, hoy es la clase que varios de ustedes han estado esperando. Entonces, nos vemos en unos 10 minuticos y pues así damos inicio formal a a la clase de capacitación del día de hoy. Bueno. Muy bien, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, si tiene los términos, ¿podría publicarlo en el grupo? Claro, sí, señor. Vamos a hacer el ejercicio de compartir la información y ahí sí, digamos, se los voy compartiendo inmediatamente por el grupo, ¿vale? Ok, gracias.
Bueno, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo les terminó de ir el fin de semana? Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, gracias por preguntar. Bueno, les voy a compartir pantalla. En este momento les estoy compartiendo. Me confirman si me escuchan, por favor, y ven mi pantalla con normalidad. Sí, señor. Que se Perfecto. podría ampliar más, Y ¿cierto? vemos. Sí, señor. ¿Así está bien? Perfecto. Listo, sí, señor. Entonces, comencemos, bueno, inicialmente saludarlos a todos ustedes, esperando que estén claramente muy bien, que hayan podido descansar este fin de semana, que también se estén poniendo al día con respecto al proseguir del curso, claramente, pues porque ya casi terminamos. Recuerden que este curso termina el 27. Eso quiere decir que nos quedan estas tres, 9 clases con la de hoy. ¿Listo? Solamente 3 semanitas, estamos a 3 semanitas de culminar ya el curso y ya ustedes, digamos, están en libre decisión para poder realizar como tal su proyecto de innovación. Bueno, muchachos, recomendación. Si pueden ir adelantando parte de su proyecto de innovación, vayan haciéndolo. Lo digo porque, pues, el proyecto, la verdad, es corto el tiempo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, la primera recomendación es esa. Listo. Aquí encontramos como tal la tabla de contenido de la presente convocatoria, de los términos de referencia y la cofinanciación de proyectos de innovación, ¿cierto? Este es un proyecto de regalías. Acá encontramos sus definiciones en cuanto al acuerdo de prestación de servicio, qué significa. Encontramos el significado sobre lo que se habla en cuanto a beneficiarios, en cuanto a la habilitación de proveedores de servicios de innovación. Bueno, aquí esto, cuando hablamos de, bueno, vamos leyéndolo porque eso sí es importante, porque digamos ustedes, por ejemplo, una empresa de café necesita una capuchinera, por ejemplo. Entonces, es muy diferente yo decir que voy y cotizo afuera, aquí fuera de mi negocio, una empresa que se dedica a vender, digamos, ese tipo de artículos, a lo que se va a realizar, digamos, en este proceso de innovación, porque ellos son los encargados de suministrar claramente esta maquinaria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante que tengamos ciertas situaciones claras. Iniciemos con acuerdo de prestación de servicio. Esto es un documento que consigna las características y particularidades del servicio a ofrecer por parte del proveedor del servicio de innovación seleccionado dice, al beneficiario de los recursos de cofinanciación otorgados por Innovagrip SAS. ¿Listo? Una vez surtido el proceso de negociación correspondiente, así como las obligaciones de los partes durante la prestación del servicio. Bueno, después encontramos lo que es el beneficiario. Son micro, pequeñas y medianas empresas seleccionadas por Innovagrip SAS a través de una convocatoria pública, las cuales recibirán los servicios de innovación escogidos por parte del proveedor de servicios de innovación. Después, habilitación de proveedores de servicios de innovación. Aquí se refiere al proceso requerido para vincular y contratar a los proveedores de servicio de innovación seleccionados previamente por Innovagrip para la prestación de servicios de innovación, siempre y cuando cumplan con los requisitos y documentos definidos en cada uno de los filtros de evaluación previstos en los presentes términos y condiciones. Innovación es la introducción de un producto, bien o servicio, o de un proceso nuevo significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o una organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio
a la organización del trabajo, a las relaciones externas. Una característica común a toda innovación es que haya sido introducida. Un producto nuevo o mejorado se introduce cuando sale al mercado. ¿Listo? Entonces aquí no podemos estar hablando sobre un prototipo, sobre un proyecto de innovación o algo por el estilo. Es algo que realmente ya esté incursionando dentro del mercado. Los nuevos, por favor, muchachos, hoy sí les agradezco inmensamente el micrófono apagadito cuando, digamos, no vayan a hacer algún tipo de intervención, porque estos términos de referencia es de interés de absolutamente todos en la presentación, ¿listo? Entonces, los nuevos procesos se introducen cuando comienzan a ser utilizados en el proceso productivo de la empresa, ¿listo? Innovación de producto es la introducción de un bien o de un servicio nuevo o significativamente mejorado en sus características o en sus usos posibles. Este tipo de innovación incluye mejoras significativas en las especificaciones técnicas, los componentes o materiales, el software incorporado, la ergonomía u otras características funcionales. Los cambios en el diseño que no supongan un cambio significativo en las características funcionales del producto o sus usos potenciales no son innovaciones de producto. Es decir, es que yo vendo maní en una bolsa tradicional, entonces solamente porque a la bolsa tradicional le voy a colocar un sellito de maní orgánico, eso no me va a garantizar a mí que sea realmente significativo su impacto en cuanto a innovación de producto. Por lo tanto, no aplicaría. ¿Listo? Dice, aunque pueden ser innovaciones comerciales, como se argumenta posteriormente, las actualizaciones rutinarias y cambios estacionales periódicos tampoco son innovaciones de producto. Innovación de proceso, dice, es la introducción de un método de producción o de distribución nueva o significativamente mejorada. Incluye mejoras significativas en técnicas, equipo de software. Las innovaciones de proceso pueden tener como objetivo disminuir los costes unitarios de producción o de distribución, aumentar la calidad o producir o distribuir productos nuevos o significativamente mejorados. Proveedores de servicios de innovación. Importante. ¿Listo? Son personas naturales, consultores, centros de desarrollo tecnológico, universidades, centros de investigación, incluyendo instituciones generadas de conocimiento y en general organizaciones que cuenten con capacidad y experiencia en la prestación del servicio para la innovación. El proyecto denominado Fortalecimiento de Capacidades en la Innovación mediante la conexión de oferta-demanda para incrementar la competitividad del sector productivo en la región Centro-Sur, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima, busca asignar recursos de cofinanciación para proyectos que pretendan incrementar la productividad de las empresas a través de servicios de innovación con empresas que hayan terminado satisfactoriamente los entrenamientos especializados. ¿Listo? Bueno, ahora sí, llegamos después de nosotros entender previamente los conceptos técnicos, llegamos a lo que realmente nos interesa. Objeto de la convocatoria. Dice, la razón de esto es seleccionar 5 MIPIMES que cumplan con el requisito establecido en los presentes términos y condiciones para acceder a los recursos de cofinanciación de hasta el 90% del valor total del proyecto, hasta por un monto máximo de 40 millones de pesos. El 10% restante deberá ser aportado obligatoriamente por la empresa beneficiaria en calidad de contrapartida en dinero o en especie debidamente justificado. Muchachos, acá hay un punto importante que les debo compartir que se debe charlar acá. Bueno, como bien podemos observar nosotros, esto es para 5 MIPIMES, ¿listo? Dentro de esos 5 posibles beneficiarios de esta presente convocatoria pueden estar los 41 estudiantes que tengo yo, pueden estar los 30 y algo, casi 40 estudiantes que tiene el otro profe, y están
los empresarios que terminaron esta capacitación también en marzo del presente año. Es decir, la competencia es fuerte. ¿Sí? No sé el número exacto de los empresarios que terminaron sus capacitaciones en marzo. Desconozco la intención de postularse de ellos hacia esta convocatoria también, cuántos de ellos se piensan postular. Desconozco tanto de ustedes, cuántos de ustedes se piensan postular. Supongo que como están todos, pues supongo que todos se quieren postular. Habrán unos que sí, habrán otros que no. De todas formas, es muy importante, muchachos, que reconozcan desde este preciso momento que con la competencia es fuerte. Sin embargo, es algo que no quiero que se convierta en ustedes como en una desilusión de que no, no me va a salir o algo por el estilo. No, muchachos, confíen en sus capacidades, ¿sí? Confíen en que ustedes pueden hacer todo de la mejor manera en aras de que les salga claramente este beneficio. ¿Listo? Muchachos, hasta este preciso momento, ¿dudas, inquietudes? Profe, buenas tardes. O sea, estas sí son los términos de referencia de la convocatoria para la cual nosotros nos vamos a presentar, ¿no? Sí, Ah, y solo van a elegir cinco empresas. 5 empresas nomás. Ya. Vale, profe, Sí. muchas gracias. Dale, Yuri, con todo gusto. Sí, efectivamente son 5 empresas nomás las que se van a elegir por temas presupuestales. Entonces, en ese sentido, es importante que lo hablemos tranquilamente y abiertamente el hecho de que la competencia claramente es fuerte, de que ustedes no son solamente ustedes los que se van a poder presentar, hay otras estudiantes de otro profe y a su vez también hay otros empresarios que ya hicieron el curso en el presente año en su primer trimestre. ¿Listo? En ese sentido es importante que tengamos como esos puntos claros en cuanto a la convocatoria. Segundo, claramente hay algunos anexos. Segundo, también es importante que desde ya, si pueden, muchachos, ir trabajándole súper fuerte a esta temática. Digamos que yo voy hasta el punto de la capacitación, ¿no? No los puedo, digamos, asesorar individualizadamente para sus proyectos de innovación, pero confiamos en que la gestión que se ha venido realizando durante el transcurso de este tiempo, pues se vaya viendo efectuada respecto a al proseguir de ustedes en cuanto a su proyecto de innovación propia. ¿Listo? Entonces, ¿alguien más tiene algún tipo de duda, inquietud respecto a la información compartida hasta este momento? No, no, señor. Bueno, confío en que de pronto no tengan dudas por ahora. Listo. Continuamos. Dice, los servicios de innovación están definidos en las siguientes 5 categorías. ¿Listo? Propiedad intelectual. Ya estoy admitiendo personas que están tratando de ingresar. Dice, propiedad intelectual y transferencia de tecnología. En ella nosotros encontramos el servicio 1, que es redacción y acompañamiento en solicitudes de patentes y comercialización de las tecnologías de la negociación, básicamente. ¿Listo? Cuando pasamos al segundo aspecto, encontramos vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Observamos la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva en sus dos aspectos. Encontramos prototipos y pruebas especializadas en cuanto al desarrollo de in-house y de prototipos, o sea, dentro de su casa, y el outsourcing de prototipos en laboratorios especializados en cuanto a algún tipo de convenio que usted haya realizado con alguna empresa, pues grande para poder hacer su prototipo, ¿listo? Encontramos el espacio del desarrollo de nuevos productos cuando hablamos de servicios de acompañamiento para el desarrollo de nuevos productos. Encontramos finalmente los servicios de extensión de tecnología, que son los servicios de extensión de tecnología como tal. Listo. Ahora pasamos al aspecto de presupuesto total de la convocatoria. Como ya sabemos que son 5 empresas por un valor de 40 millones de pesos, pues básicamente deducimos que son 200 millones de pesos. Sin embargo, leamos. Dice, la entidad ejecutora cuenta con un presupuesto total de hasta
Se dice de hasta porque claramente pues el beneficio está por 40 millones de pesos en cuanto a la parte ejecutora, pero si usted dentro de su propuesta y proyecto de innovación no ocupa totalmente los 90 millones de pesos, los 40 millones de pesos, perdón, discúlpenme, pues claramente pues se va a ver disminuido ese recurso. ¿Listo? Entonces se dice de hasta 200 millones de pesos para atender la presente convocatoria. Dichos recursos constituyen el monto máximo destinado a la ejecución del proceso, lo cual comprende la cofinanciación de los proyectos seleccionados y los gastos asociados a su adecuada gestión de conformidad con los términos y condiciones aquí establecidos y con su ejecución a la disponibilidad presupuestaria de la normativa aplicable. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes pueden ser postulantes? Dice, podrán participar en la presente convocatoria MIPYMES legalmente constituidas. ¿Listo, muchachos? Es el primer criterio ya para poder entender nosotros bajo los cuales estamos empezando a trabajar. Y las personas naturales comerciantes con matrícula mercantil vigente, que acrediten un mínimo de 2 años de operación verificable. Bueno, muchachos, ya encontramos otro criterio calificable o descalificable para nosotros. ¿Listo? Segundo, dice, y que hayan culminado satisfactoriamente la formación correspondiente al entregable uno del proyecto denominado fortalecimiento de capacidades en la innovación mediante la conexión oferta-demanda para incrementar la competitividad del sector productivo en la región Centro-Sur, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima. O sea, el certificado de ustedes haber aprobado esta capacitación, esta formación. ¿Listo, muchachos? Los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos de verificación. Dice, certificado de existencia y representación legal como persona jurídica en formato PDF con una vigencia no mayor a 30 días a la fecha de erradicación de la propuesta. Es decir, si ustedes la sacan hoy, esta certificación les va a servir hasta el 11 de diciembre. Por lo tanto, si quizá el día que usted radique la propuesta fue el 12 de diciembre, inmediatamente no le serviría. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta esta notación en cuanto a tiempo, ¿vale? Dice, matrícula mercantil vigente como persona natural en formato PDF con una vigencia no mayor a 30 días a la fecha de erradicación de la propuesta. Continuamos. Registro único tributario RUT como persona natural y jurídica en su copia actualizada y vigente en formato PDF. Nos dice copia actualizada, muchachos. Entonces, por lo tanto, debemos ingresar a la página de la DIAN, descargar nuestro root y en la parte inferior derecha vamos a encontrar la fecha de actualización. Entonces, cuando ustedes la descargan, inmediatamente aquí va a aparecer en la parte inferior derecha la fecha de descarga del root. Por lo tanto, esa le serviría porque pues ya sería actualizada. ¿Listo? Continuamos. Documento de identidad en cuanto a personas naturales, con copia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal en formato PDF. Certificado de antecedentes disciplinarios de persona natural en formato PDF expedido por la Procuraduría General de la Nación con vigencia no mayor a 30 días calendario a la fecha de erradicación de la propuesta. ¿Listo? Continuamos. Certificado de no reportado en el boletín de responsables fiscales, persona natural y jurídica, este aplica para ambos, en formato PDF expedido por la Contraloría General de la República con vigencia no mayor a 30 días calendario a la fecha de erradicación de la propuesta. Certificado de antecedentes judiciales entre persona natural. Entonces, en formato PDF expedido por la Policía Nacional con vigencia no mayor a 30 días calendario a la fecha de erradicación de la propuesta. Muchachos, si van teniendo algún tipo de duda, pues
paramos, la expresan de una vez, ¿vale? Porque pues es bueno como ir dejando esos puntos como más bien Sí, claros. vale, ese certificado de antecedentes judiciales solo aplica para persona natural, ¿verdad? Sí, según esto, sí, mira, aquí nos dice a nosotros persona natural. Aquí, este, por ejemplo, sí nos aplicaría para persona natural y jurídica. ¿Listo? Nos dice, estados financieros certificados o dictaminados. Entonces, esto es un documento en formato PDF a corte del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, es decir, del 2024. ¿Listo? Suscritos por el representante legal y el contador público y el revisor fiscal, cuando el postulante esté obligado a tenerlo. ¿Listo? Entonces, aquí a eso se agregan documentos del contador o revisor fiscal firmante, que sería la copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional vigente, certificado expedido por la Junta Central de Contadores con vigencia no mayor a 90 días calendario que acredite que el profesional no tiene sanciones disciplinarias vigentes y se encuentra habilitado para el ejercicio de la profesión. ¿Listo, muchachos? Continuamos. Certificación de disponibilidad de recursos, expedida conjuntamente por el representante legal o el contador público o el revisor fiscal cuando aplique. ¿Listo? Importante, cuando aplique. En el cual se indiquen expresamente que la entidad cuenta con los recursos suficientes para cubrir como mínimo el 10% de contrapartida exigida para el presente proyecto. Tamaño de la empresa. Aquí podrán participar MIPYMES de acuerdo con la siguiente tabla. Micro, las que tienen de 1 a 10 empleados con activos totales en materia de salarios mínimos mensuales legales vigentes de 500. ¿Listo? Esto en cuanto a las micro. Pequeñas son las de 11 a 50 trabajadores y de entre 501 a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Medianas, de 51 a 200 con 501 hasta 30.000 salarios mensuales mínimos legales vigentes. ¿Listo? Requisitos. El postulante deberá presentar el certificado de asistencia a la capacitación de innovación empresarial, es decir, esta capacitación. ¿Listo? Expedido por la entidad ejecutora del proyecto o por la institución que impartió la capacitación. Entonces, claramente, cuando ustedes culminen su proyecto, su capacitación, su formación, culminan todos los módulos que hemos venido trabajando, pues se les va a entregar a ustedes claramente su cartón, entre comillas, de asistencia a la capacitación en formación. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes hasta ahora, muchachos? Profe, sí, yo tengo una pregunta. Resulta que yo esta semana pues ya avancé, ¿no? Y entonces ahí no me dejaba avanzar más. Ahí decía que el material no estaba aún disponible. En ese caso, o sea, yo quisiera saber si realmente no estaba disponible o es que yo me salté algún paso y por eso no me dejaba avanzar. ¿En qué módulo vas? En el módulo 8. No, el módulo 8 ya está. Entonces, si te has de pronto quizás saltado un pasito, porque es que el módulo 8 ya lo vimos las 3 semanas anteriores. No, ahí no me dejaba, no. A ver, venga, yo reviso, profe. Sí, dale. Si quieres, revisa, pero de todas formas ya está, ¿listo? De igual manera, vamos a continuar aquí y cualquier cosa al Profe, finalizar la clase, como fue te- eso, fue ¿cómo? como la semana pasada, eso fue como el miércoles, creo. No sé si ya lo habrán subido. Pero si yo lo subí hasta antes de empezar el módulo 8. Entonces voy a revisar. Dale, Vale, profe. dale. Yo tengo una pregunta Sí, señor. Ok. respecto a ese tema de la contrapartida correspondiente.
cuando dice que será pagada directamente por el beneficiario al proveedor requerido. ¿Nos puede explicar esa parte, profesor? Claro, sí, señor. Bueno, nos dice nosotros, el postulante deberá aportar la contrapartida correspondiente según el tipo de beneficiario y en los términos establecidos en los presentes términos y condiciones. La contrapartida deberá provenir de recursos propios del beneficiario en dinero o en especie debidamente justificada y será pagada directamente por el beneficiario al proveedor requerido. Esto aquí es en cuanto a si usted va a aportar su 10% en efectivo, claramente pues se va a ver cancelado ese valor directamente al proveedor, que sería la persona que licitó directamente o que realizó esos convenios internos con InnovaGric para suministrar cualquier tipo de maquinaria, insumo y demás. ¿Listo? Entonces, esto aplica siempre y cuando usted vaya a cancelar con su dinero, pero si usted va a aplicar a esta contrapartida en especie, pues claramente usted no puede, digamos, hacer una especie de transferencia económica con algo que está trabajando en especie. Entonces, eso simplemente se debita del valor total del proyecto, que sería el 4.444.000 pesos. ¿Comprendido o todavía sigue la inquietud? No, no, señora, sí está com- claro. Listo, sí, señor. En caso, digamos, de resultar beneficiario, el postulante deberá disponer como mínimo de un funcionario responsable para interactuar con la entidad ejecutora del proyecto. ¿Esto por qué, muchachos? Porque claramente a eso se le va a hacer realizar un seguimiento y ha pasado ocasiones en las cuales llega la entidad ejecutora con su interventoría para poder ir a revisar qué se está haciendo, cómo se está ejecutando el presupuesto, pues nadie contesta, nadie conoce quién fue el que dio el presupuesto, el beneficio, ni nada por el estilo. Entonces, en aras de mitigar esta situación que ya se había venido presentando, pues entonces es uno de los caracteres obligatorios por parte de los empresarios, que nombren a una persona, usted o otra persona, que participe activamente del proceso, que se empape de absolutamente todo y que pueda dar respuesta a algo que se realice algún tiempo de solicitud. Dice, el postulante deberá indicar, perdón, por escrito la persona designada para tal efecto, quien deberá estar formalmente vinculada como empleado o contratista de la organización y trabajar de manera coordinada con la persona delegada por la entidad ejecutora. ¿Listo? Bueno, ahora sí, cobertura geográfica. Entonces, el postulante deberá estar domiciliado en los municipios de Florencia, Neiva, Mocoa y Saldaña. Solamente esos 4 municipios, muchachos. ¿Listo? Para personas jurídicas, el domicilio principal, no sede, o una sucursal activa deberá encontrarse registrado en el certificado de existencia y representación legal vigente expedido por la Cámara de Comercio correspondiente. ¿Listo? Para personas naturales comerciantes, el domicilio deberá constar en el certificado de matrícula mercantil y en el registro único tributario. O sea, aquí debe concatenar tanto la matrícula mercantil con el registro único tributario. ¿Listo? El incumplimiento de este requisito inhabilitará la postulación. Inmediatamente nos están diciendo que si no cumplimos con que estemos en estos 4 municipios, lastimosamente no aplicamos como tal a la postulación y al beneficio. ¿Quiénes no pueden ser postulantes? No podrán ser postulantes empresas o personas naturales comerciantes que no cumplan con el requisito mínimo de 2 años de operación verificable. ¿Listo? Ese es el primer requisito. Empresas o personas naturales que no cuenten con matrícula mercantil vigente, expedida y renovada en la Cámara de Comercio de su jurisdicción. Empresas o personas naturales que no presenten el RUT, el Registro Único Tributario, vigente y actualizado. Empresas o personas naturales
que no hayan culminado la formación correspondiente al entregable 1 del proyecto. Es decir, aquellas personas que quizá por inasistencias, aquellas personas que quizá porque iniciaron el proceso y no lo terminaron, pero que a lo último se quieren postular, si no terminaron este curso y esta formación, lastimosamente también es un ítem descalificativo para la presente convocatoria. ¿Listo? Empresas que se encuentren en estado de liquidación, disolución, suspensión de actividades o cancelación de matrícula mercantil tampoco van a poder presentarse a la convocatoria. Personas naturales comerciantes que tengan inhabilidades legales o sanciones vigentes que les impidan contratar con recursos públicos de conformidad con la ley colombiana. ¿Listo? Cronograma de la convocatoria. Miren, muchachos. El desarrollo de esta convocatoria se realizará conforme a los siguientes numerales. El cronograma podrá ser modificado por Innovagric sin restricción mediante adenda a los presentes términos y condiciones. Entonces, la apertura de la convocatoria el 18 de noviembre, estamos exactamente a 8 días de la apertura de la convocatoria. Entonces, por eso les decía cuando recién inicié la capacitación del día de hoy, que ya es hora, muchachos, de iniciar a avanzar en este proceso casi que de manera prioritaria para poder, digamos, poder ustedes presentarse la presente convocatoria. Dice, solicitud de cotización en la mesa de ayuda, entonces 18 de noviembre del 2025. Dice, cierre de la solicitud de cotización de la mesa de ayuda el 9 de diciembre, cierre de la convocatoria el 19 de diciembre. Es decir, si nuestra convocatoria en la cual nosotros estamos termina el 27 de noviembre, entonces en el transcurso desde el 28 de noviembre hasta antes del 19 de noviembre, claramente ustedes ya deben tener en sus manos el certificado de asistencia a esta capacitación para poder también anexarlo dentro de los ítems solicitados para la presente convocatoria. Dice, publicación de resultados preliminar, evaluación jurídica. O sea, solamente aquí van a evaluar la parte legal, el 26 de diciembre del presente año. ¿Listo? Periodo de solicitud de aclaraciones de resultados preliminares de evaluación jurídica desde el 26 de diciembre hasta las 4 de la tarde del día 29 de diciembre del 2025. ¿Listo? Entonces estaría habilitado 26, 27, 28, 29 hasta las 4 de la tarde, casi 4 días. Respuesta a resultados preliminares de evaluación jurídica se dan antes del 7 de enero de 2026. Publicación de resultados preliminares de evaluación técnica, ya pasamos al otro aspecto, y financiera el 9 de enero del 2026. Cabe, digamos, resaltar que las personas que vayan a ser, digamos, sujetas a este tipo de evaluación técnica y financiera son aquellas personas que pasaron la evaluación jurídica. ¿Listo? Entonces, primero, el primer filtro es la evaluación jurídica, después pasamos a la evaluación técnica y financiera. Después continuamos con el periodo de solicitud de aclaraciones, resultados preliminares, evaluación técnica y financiera desde el 9 de enero hasta las 4 de la tarde del día 13 de enero. Contamos con el día 9, 10, 11, 12, 13, casi 5 días para poder hacer algún tipo de solicitud de aclaración de resultados preliminares en cuanto a la evaluación técnica y financiera del proyecto. Respuesta a la solicitud de aclaración a los resultados de evaluación técnica y financiera se darían el 15 de enero de 2026 y publicación de resultados definitivos en listado de elegibles el 16 de enero. Entonces, eso quiere decir que si todo sale dentro de los tiempos establecidos el día 16 de enero, ustedes ya sabrían si son o quizá no, que Dios no lo quiera, favorecidos en modo de beneficiarios para la presente convocatoria. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Sí, profe, yo tengo una preguntita. Muy buenas noches. Buenas noches, dime. Gracias. Es que tengo unas preguntitas. En cuanto al postulante, Ujú. ¿tiene que ser exactamente el representante legal o puede ser un miembro activo de la empresa?
No, el representante legal, porque es la persona que está figurando, o en efecto, digamos, sería hacer la consulta para ver si el representante legal puede hacer algún tipo de poder para que esa persona, digamos, se postule, pero creo que es difícil. Lo ideal es que sea el representante Ok, legal de la y la empresa. otra pregunta es, lo que pasa es que al inicio nos habían indicado que por cada organización debíamos inscribirnos en este curso, pues que ha sido realmente muy beneficioso para nosotros, enriquecedor. Pero nos pidieron que teníamos que inscribirnos 2 personas por empresa, ¿sí? Ujú. Y pues mi pregunta básicamente es por ello, porque nosotros, bueno, nosotros somos dos familias, cada familia tiene una empresa, pero tuvimos un inconveniente con la representante legal, ella tuvo unos problemas mm, pues personales, calamidad familiar, digámoslo así. Ujú. Pero la otra persona que se inscribió a este curso, que está inscrita y que está vinculada con la entidad, ha estado viendo este curso juicioso. Entonces, por eso es mi pregunta. Si podría, digamos que si también el postulante únicamente tiene que ser el representante legal o podría ser esta otra persona de las que nos pidieron. Em, esa es mi pregunta, qué pena. Y la otra. Acá, ok, dice, cuando su merced hablaba de que se podría designar a una persona vinculada a la empresa, también quería preguntar que si esa persona también tenía que tener este certificado o puede ser otra. Muchas gracias, esas son mis 2 preguntas. Dale. Tatiana, ¿estás conectada? Tatiana, bueno, ella está conectada en la reunión, pero no me responde. Eh, bueno, básicamente y sobreentendiendo la información planteada en los términos de referencia, aquí hablan es de representante legal. Entonces, en ese sentido, creo que se vuelve camisa de fuerza el hecho de que la persona que está haciendo la capacitación debe ser y debería ser el representante legal. En efectos, digamos, de asociaciones que quizá son personas que están directamente relacionadas dentro del cuerpo administrativo de la empresa en materia de asociación, quizá se pueda hacer algún tipo de objeción en el tema. Pero si nosotros nos ponemos a leer fijamente la información que nos plantean acá, el postulante, por ejemplo, de aquí nos dice que debe ser es el representante legal, anexar la información pertinente del representante legal, dice documento de identidad, certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural. Bueno, si tú quieres, escalamos esta inquietud, pero sin ánimo, digamos, de dar una mala información, ¿no? Porque, pues, según lo que yo sobreentiendo, basado en los términos de referencia establecidos para esta convocatoria, manifiesta es representante legal. Pero lastimosamente Tatiana no me contesta y ella está conectada. Perdón, escribo acá. Vale, no, pues si gustas para continuar, sí te recomendaría dejar como la inquietud, porque es que si quiero saber, en el caso es una fundación, podría ser otro de los asociados, por ejemplo, una persona de las que ha visto este curso muy juicioso, ¿sí? Que no es la Sí. representante legal. Entonces, a ver si se podría hacer o si definitivamente tiene que ser sí o sí representante legal. Y una última dudita así chiquita. Entonces, es necesario, igual eso es un requisito de que las 2 personas por empresa cursen y Y obviamente aprueben, tengan no. este certificado. No, no sería coherente con la información que plantea los términos de referencia. Ahí solamente Ok, dicen agregar el certificado. No dice, inclusive no dicen ni perfecto. de quién. En ese sentido, pues pueden presentarse como empresa, ¿no? Con la con la información que se solicita, que sería, digamos, el RUT, la cédula de representante legal, bueno, y todos los demás documentos que están solicitando anteriormente, y agregan el certificado de la persona que
legalmente asistió a las capacitaciones, hizo todo el curso Perfecto. y se podría Dame un presentar. segundo, por favor. Muchas gracias. Sí, sí. Listo. ¿Alguien más tiene algún tipo de dudas, inquietudes, muchachos? Sí, profe, yo tengo una inquietud. Mira, lo que pasa es que Dime. hay veces que uno debe estar el 100%, ¿no? Pero digamos que en el caso de nosotros, en mi caso solo he faltado a una, ¿no? A una capacitación porque realmente estaba viajando y pues no me pude conectar. Sí. Pero yo he estado muy juiciosa y mis compañeros también muy juiciosos conectados. Ahí nosotros podemos, ahí como se, no puede fallar en esa parte o como, o nos pueden descartar por eso, o no podemos recibir el certificado por eso. No, o sea, hay situaciones especiales que claramente son muy ajenas a nosotros. Por ejemplo, la situación, creo que fue de Brasil, que estaba muy enferma de algo gástrico o de algo del estómago, no recuerdo bien, y pues es comprensible. Otra cosa, siempre y cuando ustedes tengan el mayor porcentaje de participación en las capacitaciones, claramente, digamos, van a ser sujetos de aprobación del curso. Entonces, en ese sentido, no tendrías, digamos, que por qué preocuparte. ¿Tú eres de qué empresa me recuerdas? Yo soy de Corporación Turística Fin del Fin Mundo. del mundo. No, claro, de ellos han sido muy juiciosos, de las personas que han participado activamente, de la empresa que realiza, digamos, el compostaje creo que fue Gabriel, me parece, o Carlos Julio, me parece que se llama, no recuerdo, creo que sí. Entonces, o sea, son personas que ya uno va, digamos, interpretando dentro de las personas activas, dentro de las empresas que realmente están comprometidas para con la presente convocatoria y la presente capacitación. Entonces, en ese sentido, digamos, no, difícilmente podrían ser sujetos de no aprobación de la convocatoria, ¿vale? De la capacitación, perdón. Bueno, profe, gracias. Dale. Entonces. Continuamos con el espacio de formulación de inquietudes. Entonces, las inquietudes o preguntas relacionadas con los términos de condiciones deberán ser presentadas por los postulantes dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria, mediante correo electrónico remitido a este correo electrónico dirigido a la directora del proyecto Ser Más Centro Sur, indicando el asunto, el nombre y número de la convocatoria. ¿Listo, muchachos? Entonces, en ese sentido, si aquí nos dice el 18 de noviembre se le da apertura a la convocatoria, entonces el 18 se convierte en un día hábil. Entonces estaría el 18, estaría el 19, el 20, el 21 y el 24, que serían días hábiles. El día lunes 24 de noviembre sería el último día para ustedes poder hacer un tipo de inquietud directamente a la parte administrativa, a la directora del proyecto. ¿Vale? Respuesta de inquietudes. Innovagric, conforme al calendario establecido en el numeral 7 de los términos y condiciones, publicará en su página web las respuestas a las inquietudes formuladas por los postulantes en un documento titulado Preguntas frecuentes. Entonces, básicamente nos dicen, no espere un correo de respuesta. Debe estar pendiente de la información que se sube a la página web de Ser Más Centro Sur y allí encontrará la solución a su situación, pregunta o inquietud que ya haya plasmado dentro del tiempo establecido. ¿Listo? Modificaciones. InnovaGric podrá modificar el contenido de los presentes términos y condiciones, así como su cronograma, únicamente en casos de fuerza mayor, caso fortuito, causas imprevisibles, no atribuibles a la entidad o por razones de interés general. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, es importante tener clara esa información. Toda modificación será publicada en la página web oficial del proyecto. ¿Listo? Y tendrá carácter vinculante integrándose a los presentes términos y condiciones.
En ningún caso las modificaciones podrán afectar el principio de igualdad frente a los participantes ni alterar sustancialmente los requisitos de la convocatoria. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido hasta este momento? ¿Hasta el ítem 9? Sí, profe. Perfecto. Nos Sí, dice profe, condición. claro como el... Vale, muchas gracias. Nos dice condiciones específicas para aplicar a la convocatoria. Además de los lineamientos, requisitos y condiciones establecidos en el numeral 3 de estos términos y condiciones, los postulantes que apliquen a la convocatoria deberán ceñirse a las siguientes condiciones. 10.1. Presentación de la postulación. Dice, las postulaciones deberán presentarse mediante el diligenciamiento del formulario de aplicación habilitado para tal fin. Por lo tanto, sobreentendemos que ya hay un formulario establecido, ¿cierto? Debemos anexar la documentación exigida en el numeral 12, casi llegamos allá. Las postulaciones deberán ser radicadas dentro del plazo señalado en el cronograma oficial de la convocatoria. ¿Listo? Las postulaciones que no incluyan todos los anexos y documentos exigidos serán serán admitidas de plano. ¿Listo? Importante leer, digamos, las postulaciones que no incluyan todos los anexos y documentos exigidos serán inadmitidas de plano. Perdón, había leído mal. Inadmitidas. Entonces, en ese sentido, ya encontramos otro carácter, digamos, que nos excluiría de la convocatoria. Detalles del postulante. El formulario de aplicación deberá incluir como mínimo la siguiente información de acuerdo con la naturaleza del postulante. Persona jurídica debe incluir la razón social, debe incluir el NID, dirección principal, que claramente debe estar dentro de los 4 municipios establecidos anteriormente mencionados, nombre y cédula de la ciudadanía del representante legal, datos de contacto. Como para persona natural comerciante, entonces, nombre completo, número de cédula de ciudadanía, matrícula mercantil vigente, dirección principal y datos de contacto. Estudios para participar en la convocatoria. Esto corresponde a cada postulante efectuar por su cuenta y riesgo los estudios y verificaciones que considere necesarios para la preparación y presentación de su postulación, asumiendo todos los gastos, costos, impuestos y riesgo que ello implique. En ningún caso, InnovaGric responderá reembolsos, compensaciones o pagos por dichos conceptos, ni asumirá responsabilidades algunas por interpretaciones erradas de los presentes términos y condiciones. Es decir, ¿a qué va esto, muchachos? Si usted para su proyecto de innovación debe ejecutar, digamos, un estudio de mercado y usted le está cancelando esos servicios a un profesional para que esa persona vaya y se los haga, eso va a correr por cuenta suya, eso no va a correr por cuenta de InnovaGric. ¿Listo, muchachos? Dice acá, cantidad máxima de postulaciones por postulante. Entonces, cada postulante podrá presentar una propuesta por proyecto. En caso de que un mismo postulante presente más de una propuesta, todas serán inadmitidas automáticamente. Declaratoria desierta. La convocatoria podrá ser declarada desierta en los siguientes casos. Cuando ninguna de las postulaciones evaluadas cumpla con los requisitos exigidos en los presentes términos y condiciones. Dice, por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva debidamente sustentados. Cuando se hubiere vulnerado la reserva de las postulaciones presentadas, cuando no se presente ninguna postulación o cuando ninguna de las postulaciones presentes alcance el puntaje mínimo requerido. ¿Listo? La declaratoria desierta será adoptada mediante decisión motivada por parte de InnovaGric y no generará derecho a reclamación, indemnización o compensación alguna por parte de los postulantes.
Ahora, monto de cofinanciación y contrapartida. Dice, las propuestas de proyectos que resulten viables serán apoyadas bajo la modalidad de recursos no reembolsables hasta por un máximo de 90% del valor total del proyecto sin que en ningún caso dicho apoyo supere la suma de 40 millones de pesos por beneficiario. El porcentaje restante equivale como mínimo al 10% del valor total del proyecto. Deberá ser asumido obligatoriamente por el empresario beneficiario en calidad de contrapartida, la cual podrá ser en dinero o en especie, siempre que se encuentre debidamente justificada y documentada y verificada por la entidad ejecutora. Muchachos, ¿dudas hasta el momento con la información que hemos venido trabajando hasta ahora? Muchachos. No, Creo que señor, de por mi, ahora no. no, de Perfecto. mi parte, no. No, Listo. profe, todo claro. Dale. Listo. Entonces, muchachos, voy a solicitar en este momento el enlace de asistencia. Profe, recordando que ese 10% puede ser en especie, ¿cierto? Como dice Sí, ahí los, sí, los términos, ¿no? En especie, sí. dentro de lo que haya dentro de la misma empresa. Ajá. Tienes toda la razón en ese sentido. Dice, en ningún caso la contrapartida podrá provenir de recursos públicos. El cumplimiento de esta obligación será objeto de seguimiento y verificación durante la ejecución del proyecto y su incumplimiento dará lugar a la pérdida del beneficio y o la obligación de reintegro de los recursos recibidos. Entonces, valor total del proyecto que sería el 100%, la contrapartida en especie o en efectivo mínimo del 10% valor del total del proyecto y la cofinanciación máxima del 90% del valor total del proyecto de hasta 40 millones de pesos. Entonces, los recursos de contrapartida corresponden a aportes dispuestos por el postulante y o terceros que contribuyan a la propuesta. Estos aportes podrán provenir del mismo postulante u otras entidades privadas, siempre que no se trate de recursos públicos. El monto de la contrapartida deberá estar debidamente certificado por quien realice el aporte y podrá ser en efectivo o en especie, siempre que su destinación sea justificada o su valor económico pueda ser verificado por la entidad ejecutora del proyecto. Con la presentación de la postulación, el beneficiario manifiesta y expresamente que entiende y acepta que, en el evento de ser seleccionado para la asignación de recursos, deberá constituir, las garantías exigidas por la entidad ejecutora como condición previa de desembolsos de los recursos de cofinanciación. Importantes, muchachos, no sobreentendamos que como son 40 millones, serían 40 millones que me van a ingresar a mí a la cuenta de la empresa. No. Ustedes plasman dentro de su proyecto de innovación qué es lo que necesitan ustedes para poder ejecutar su parte innovadora y eso es lo que les va a brindar InnovaGric. ¿Listo? Aquí tengo... No, ok, listo. Entonces, ejemplo de asignación de recursos de contrapartida, muchachos. Entonces, cofinanciación del 90% cuando hablamos de 40 millones de pesos, tenemos una contrapartida mínima de 44 millones, de 4.444.000, ¿verdad? ¿Por qué nosotros pensamos en 4.444.000? Eso sucede porque el documento dice, la cofinanciación cubre el 90%. La empresa debe aportar el 10%. El valor máximo de cofinanciación es 40 millones de pesos. ¿Listo? Hasta ahí nos dice la información plasmada dentro de los términos de referencia. Entonces, si 40 millones de pesos corresponde al 90%, entonces tenemos que dividir nosotros esos 40 millones en 90
que sería un total de 444.444 pesos. Eso sería el 1%. ¿Listo? Y si ya nosotros calculamos el 10%, pues si ya sabemos cuánto es el 1%, multiplicamos ese valor por 10 y nos da un total de 4.444.000. Sumado a los 40 millones, entonces daría un total de 44.444.444 pesos. ¿Dudas hasta este momento, muchachos? No, señor. Todo claro, profe. Listo, perfecto. Dice, rubros financiables, muchachos. Los recursos, estoy pendiente de que nos compartan el enlace. Hola, noches, grupo 02. Listo. Los recursos de cofinanciación deberán destinarse única y exclusivamente a uno o varios de los siguientes rubros en los porcentajes y condiciones que se señalan. El uso indebido o en destinaciones diferentes dará lugar a la terminación anticipada del apoyo y a la obligación de reintegro de los recursos recibidos. Servicios de Como innovación. parte solo. Servicios de innovación. La cofinanciación de este rubro será obligatoria. Entonces, básicamente, sí o sí, el 50% de los 40 millones de pesos van a, y más los dos, bueno, el 50% de los 400, de los 44.444.000 deberá ser destinado a servicio de innovación. ¿Listo, muchachos? Dice. Dentro de este rubro podrán seleccionarse máximo 2 servicios de innovación por propuesta, los cuales deberán estar directamente relacionados con el objeto del proyecto y contribuir al fortalecimiento de la competitividad empresarial. Los servicios seleccionados deberán ser contratados con los proveedores de servicios de innovación habilitados y su ejecución estará sujeta a verificación y seguimiento por parte de la entidad ejecutora. Una vez aprobados en el plan de inversión, los servicios no podrán ser sustituidos ni modificados sin autorización previa y expresa de la entidad ejecutora. ¿Qué nos quiere decir esto, muchachos? Lo que nos quiere decir es que básicamente si usted dentro de su empresa, su servicio de innovación es instalar paneles solares, pero entonces usted los cotizó, digamos, con un vecino que empíricamente lo sabe hacer o que quizá tiene una empresa legalmente constituida. Si ese vecino no realizó anteriormente el acuerdo con la empresa que sería InnovaGric, claramente a él no se le va a seleccionar para que le haga ese proceso. Entonces, en ese sentido, el servicio de innovación va a estar cubierto por las personas que están ya relacionados directamente con InnovaGric y ellos van a venir acá y le van a hacer la instalación de sus paneles solares. ¿Entendido, muchachos? Sí, señor. Listo. Listo. Muchachos, ya casi en 7 minuticos comparto el enlace de asistencia y, y aclaramos, digamos, el- bueno, sucede que hubo como una especie de error. Se compartió un enlace, al parecer errado, de asistencia del otro curso, pero pues ya tocó simplemente sacarlos a ustedes que ya están caracterizados dentro del grupo número 2 hacia el otro enlace de capacitación. ¿Listo? Entonces estaba como en esa claridad. Bueno, muchachos, dice. En cuanto a los servicios no podrán ser sustituidos ni modificados sin autorización previa y expresa de la entidad ejecutora, dice A, propiedad intelectual y transferencia de conocimientos y tecnología. Esto ingresa dentro de los servicios de innovación. Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Prototipos y pruebas especializadas. Desarrollo de nuevos productos, servicios, servicio de extensión tecnológica. Hasta ahí van los servicios de innovación. En estos 5 ítems que están aquí, se pueden invertir los 50 millones, el 50% del valor presupuestal para la convocatoria. ¿Listo, muchachos? Bueno. Materiales e insumos necesarios para los procesos de innovación. Este rubro
incluye únicamente los materiales e insumos directamente requeridos para el desarrollo de prototipos o la creación de nuevos productos y o servicios en el marco del proyecto. La cofinanciación de este rubro no podrá exceder el 10% del valor total de la cofinanciación. Es decir, esto para nosotros se convierte en un aspecto de posible selección. Cuando digo yo eso, ¿a qué hago referencia? Em, Pueda que mi proyecto necesite de materiales e insumos necesarios para los procesos de innovación o pueda que no. Por lo tanto, eso se me convierte en algo opcional. ¿Puedo o no puedo gastar este 10% en insumos o materiales? ¿Listo? Me dice, la cofinanciación de este rubro no podrá exceder el 10% del valor total de la cofinanciación y su destinación deberá estar debidamente soportada mediante facturas, documentos equivalentes u otros comprobantes contables verificables. Ahora, compra de maquinaria y equipos comprende la adquisición e instalación. Entonces, importante, adquisición e instalación. Si usted requiere para su empresa de cafetería una capuchinera, con características X. Entonces, usted solicita dentro de su proyecto eso, claramente, ¿cierto? Innovagric, dentro del presupuesto, es la adquisición, o sea, la traída la traída de la maquinaria hacia usted. Ahí está cubriendo fletes también. Y a su vez, la persona que va a llegar acá y la va a instalar. ¿Listo? Entonces, esos son valores que también se deben contemplar a la hora de nosotros hacer la solicitud de la maquinaria y o equipo. Entonces, deben tener, bueno, maquinaria, equipos o licencias de software estrictamente necesarios para fortalecimiento productivo de las MIPYMES beneficiarias y que hagan parte integral del proceso de innovación en el marco del proyecto. La cofinanciación de este rubro no podrá exceder el 50% del valor total de la cofinanciación. Es decir, si ya tenemos 50% en servicios de innovación, ¿verdad? Podemos utilizar este otro 50% completo a maquinaria de equipos o en su defecto utilizamos este 10 o del 1 al 10% de insumos y el restante lo utilizamos en maquinaria y equipos. ¿Entendido hasta aquí, muchachos? Muchachos. Sí, señor. O sea Sí, que señor. de Ya pronto, está si de claro. pronto nosotros no necesitamos, pensamos que no es necesario comprar de pronto insumos, sino solo maquinaria Ujú. entonces podemos omitir el tema de insumos Y y solo materiales. comprar, ajá, y solo Listo. comprar la maquinaria y lo otro que decías, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Dice, rubros de contrapartida. Todas las propuestas deberán incluir recursos de contrapartida equivalentes como mínimo al 10% del valor total del proyecto. Muchachos, dice como mínimo, o sea que ustedes pueden aportar un poco más. ¿Listo? También más abajo vamos a encontrar una tabla, digamos, de evaluación de técnica y financiera del proyecto y si ustedes, bueno, brindan más porcentaje al proyecto, claramente eso les va a beneficiar en puntos a la hora de evaluarlos. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? Además de los rubros definidos como cofinanciables, podrán aceptarse los siguientes: salarios u honorarios, adecuaciones de infraestructura, costo de transporte de mano de obra. ¿Listo? Dice nota uno. En este rubro deberá detallarse el perfil y funciones del personal que constituye la contrapartida: alquiler de salones y material didáctico, gastos de pólizas de seguros de la maquinaria y o equipos adquiridos, gastos asociados a la legalización del documento de cofinanciación y constitución de garantías. ¿Listo, muchachos? Entonces es muy importante que tengamos claro en modo contrapartida ustedes qué van o cómo pueden justificar esto en materia de especie. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, si ustedes van a destinar una persona específicamente para manejar esa máquina que ustedes van a traer, entonces, ustedes pueden decir, por ejemplo, yo cubro los 2 primeros meses de salario de esa persona. ¿Listo? Va a estar dedicada netamente al proyecto y ese dinero va a salir de mi bolsillo. Por lo tanto, va a ser un dinero que yo voy a poner hacia el proyecto. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido y comprendido hasta allí, muchachos?
Sí, señor, así es. Perfecto, muy Profe, bien. yo quiero hacer una consultica. ¿Es cierto que a nosotros nos asignan una persona para que nos hagan acompañamiento en la elaboración del documento o ya no? No, no, eso no es cierto. Ok. La intención de esta capacitación es que ustedes adquieran esas competencias y que basado en lo que aprendieron, basado en su experiencia empírica que ya tienen como empresarios, pues también formulen su proceso de su proyecto de innovación. ¿Listo? Entiendo. Gracias. Dale, Profe, con tengo gusto. una Dime. pregunta. ¿Tienen un formato en específico o simplemente lo hacemos en el formato que nosotros queramos? Lo importante es conservar la esencia de los anexos. Eso es lo importante, ¿vale? Muchachos, voy a dar el día de hoy 8 minuticos de descanso, de break. ¿Por qué razón? Porque se van a llenar dos enlaces del error que hubo de los enlaces del pasado jueves y el enlace del día de hoy. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a compartirles. El primer enlace corresponde al enlace de hoy. ¿Listo? Y el segundo enlace, copio. El segundo enlace es el enlace del jueves pasado. Entonces, muchachos, 7:32. Nos vemos a las 7:40 nuevamente para continuar con la comunicación de los términos de referencia para la presente convocatoria. Bueno,
países con los que Rusia mantiene comercio energético como petróleo y gas. Las consecuencias serán claras. Los productos chinos estarán menos presentes en el mercado estadounidense, lo que elevará los precios. Esos bienes llegarán a través de terceros países con mayores costos logísticos y luego aumentarán por escasez y encarecimiento del transporte. Si los precios aumentan, Bueno, muchachos, vamos a continuar. Ya definimos, digamos, estos aspectos en cuanto a la cofinanciación por parte del empresario, que podría, digamos, aplicar también, ¿verdad? Bueno, dice presupuesto de inversión. El proponente deberá presentar un presupuesto desagregado de inversión indicando claramente los rubros financiables cubiertos con recursos de cofinanciación y los recursos adicionales constitutivos de la contrapartida. ¿Listo? Rubros no cofinanciables. Cada propuesta deberá presentar de manera clara y desagregada las inversiones a realizar. Es decir, dentro de su formulación de su proyecto, usted va a plasmar los, lo que va a realizar o a comprar o a gestionar con los recursos del beneficio y lo que usted va a realizar con los recursos propios. ¿Listo? Entonces, no es cofinanciable. Estudios de mercado, capacitaciones que no estén asociadas al desarrollo del proyecto, capacitaciones para el desarrollo de artes y oficios, estudios de aprobación de crédito o asesorías para diligenciar solicitudes de crédito, construcción de base de datos, estudios sectoriales, estudios de caracterización de cadenas productivas, investigación básica pura o fundamental, pago de pasivos en materia de capital o intereses, compra de maquinaria y equipo no determinante para el proyecto,
adquisición de equipos de cómputo, muebles y enseres, terrenos, dotación, vehículos, predios y edificios no determinantes para el proyecto, inversiones en otras empresas y en plantas de producción, compra de acciones de bono, de derecho de empresas o de otros valores mobiliarios, instalación llave en mano, adecuaciones o reparaciones físicas o locativas no determinantes para el proyecto, construcción de infraestructura, no son financiables con recursos de cofinanciación la compra de animales como vacas, gallinas, cerdos, peces, ovejas, entre otros. No podrá cofinanciarse ningún bien, insumo o equipo cuya adquisición esté condicionada a la contratación de la misma empresa que formula el presente proyecto. ¿Listo? Mesa de ayuda para solicitud de cotizaciones. De acuerdo con el periodo establecido en el numeral 7 de los presentes términos de referencia, se recibirá al correo electrónico, aquí está, mediante el asunto solicitud de cotización más nombre de la empresa. Entonces, en ese sentido, ustedes, vuelvo y repito el mismo ejemplo, necesitan una capuchinera. Entonces, mandan la solicitud de cotización a a este correo. ¿Vale, muchachos? ¿Dudas hasta este preciso momento? Disculpe, profe, no se cofinancia infraestructura, pero sí los materiales, ¿cierto? Sí, señor, siempre y cuando estén direccionados a que sea algo que impacte directamente en el proyecto de innovación. Ejemplo, Profe, ¿este proyecto di- cuántos meses se tiene que ejecutar? ¿En cuánto ¿cómo? tiempo? Ahí 3 dicen cuánto. meses. Acá, duración del proyecto son 3 meses. ¿Listo? Listo, gracias. Por ejemplo, Entonces, respondiendo al ejemplo que estaba, profe. a la pregunta que estaba plasmando hace un momento, decían que no es para terrenos, pero sí para infraestructura. Por ejemplo, esto es supremamente costoso, pero es un ejemplo solamente. Ustedes van a realizar un laboratorio de, bueno, trabajé en algún momento en un laboratorio de oncología y pues la infraestructura que llevaba claramente ese laboratorio pues era supremamente grande. Entonces, en ese sentido, ese tipo de cosas aplicaría, más no el predio. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a términos de Profe, la duración. Dime. ¿hay de pronto posibilidad de uno comunicarse directamente? Es que los correos, la verdad, uno cómo hace para saber si realmente llegó o no llegó. Para uno Cuando el, comunicarse cuan- directamente con el proveedor, porque uno cómo hace, porque digamos que yo puedo cotizar por acá, por mi parte, ¿sí? Ujú. Pero no es posible cotizar de acá porque ya están los proveedores. Ahí cómo hace uno. No hay No, posibilidad de contactarse lastimosamente tienes que directamente. hacerlo directamente con este correo electrónico. Y si el correo no te rebota, claramente llegó el correo. ¿Listo? Entonces, en ese Sí, sentido, tú puedes estar tranquila. Importante si ustedes no cotizar por partes, no, que es que primero voy a cotizar un celular, que es que después voy a cotizar un teclado, después cotizo un computador, después cotizo otra cosa. No. Ustedes envían una sola lista de cotizaciones para que les hagan, digamos, ese proceso inmediatamente, o sea, en isofacto. Entonces, claramente no es solamente decir, no, voy a cotizar este teléfono, ¿listo? Ustedes deben decir sus características. Ejemplo, teléfono Samsung S24 Ultra de 512 gigas y 12 gigas de RAM, gigas de almacenamiento, 12 gigas de RAM, con procesador tal, con pantalla tal. Es importantísimo, muchachos, que ustedes sean lo más precisos posibles a la hora de hacer una solicitud de cotización, ¿vale? Eso sí es muy importante, porque, o si no, ellos le van a responder el correo diciéndole, no, pero usted necesita un celular, pero ¿qué celular necesita? Y ustedes demoran un día en responderle. Cuando le responde, usted dice, un Samsung, ¿qué Samsung necesita? ¿Sí? Entonces, muchachos, es muy importante que seamos lo más precisos posibles a la hora de determinar el elemento a cotizar para saber de que ustedes qué necesitan y cuánto, hasta dónde pueden llegar con el presupuesto ya existente. ¿Listo, muchachos? Puede ser varias cotizaciones. Bueno, esto Profe, dura, yo tenía dime. una duda.
Esto, profe, tú dices que la ejecución del proyecto es 3 meses, ¿cierto? Ujú. ¿Cuánto es el tiempo? O sea, mientras el seguimiento se le hace mientras se ejecuta el proyecto o cuál es el tiempo Sí, el que le hace seguimiento seguimiento. es dado mientras se realiza la ejecución del proyecto, que sean los 3 meses calendarios. Nos dice que, digamos, para la ejecución del proyecto de innovación de innovación postulados en el presente convocatoria serán de 3 meses calendarios contados a partir de la suscripción del acta de inicio de convención respectivo. Entonces, desde el momento en el cual se firma el acta de inicio del convenio respectivo, pues desde ese preciso momento se les empieza a hacer, digamos, esa especie de revisión o auditoría, entre comillas, o interventoría, como lo quieran llamar, a la ejecución del recurso. Profe, ¿Listo? Dime. y cómo es el tema de supervisión o de interventoría, así como de pronto los proyectos Fondo Emprender, que les hacen una visita cada tantos meses, o toca subir evidencia, o cómo es el asunto ahí. Eso es simplemente comunicación directa de la persona que determinaron para el proyecto y que esa persona se comunique directamente con la persona que va a estar de Innovagric para hacer la revisión y supervisión de los presupuestos dados. Entonces, en ese sentido, depende mucho del Innovagric y la información que ustedes les vayan suministrando. Si ellos le hablan 3 veces a la semana, pues toca lógicamente pues responder 3 veces a la semana. Y pues si les respondemos con lo que ellos necesitan, si no, pues nos van a estar, no, eso no es lo que yo necesito, envíeme otra cosa. Entonces, ahí se convierte como una especie de reproceso. ¿Listo? Bueno, documentación de la postulación. Los postulantes deberán presentar en el momento de la radicación de la propuesta la siguiente documentación organizada en el orden aquí señalado. Toda la documentación deberá presentarse con copia legible y vigente. Dice, formulario de aplicación debidamente diligenciado en la herramienta dispuesta de InnovaGric. Entonces, importante verificar que sea exactamente ese anexo. Certificados de existencia y representación legal con vigencia no superior a 30 días, calendario a la fecha de presentación de la postulación para caso de personas jurídicas. Registro mercantil vigente con fecha no superior a 30 días para personas naturales comerciantes. Registro único tributario actualizado y vigente. Muchachos, muy importante que sea actualizado. Eso es de lo más importante en este preciso momento. Copia del documento de identidad del representante legal para personas jurídicas o del postulante para personas naturales. ¿Listo, muchachos? Estados financieros certificados o dictaminados, a corte 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, con la información solicitada tanto para el contador como para el revisor fiscal cuando aplique. Carta de compromiso del anexo número 6 de la convocatoria, firmado por el representante legal o el postulante, en la cual se declare expresamente que entregará la información que sea requerida en el marco del proyecto, que se compromete a aportar la contrapartida correspondiente en la forma de condiciones y plazos establecidos. Dice, certificado de participación, aprobación de la etapa de formación, ruta de innovación, esta que estamos haciendo. Copia de documento de identidad, tarjeta profesional, contador público que suscriba los estados financieros junto con el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes, pedida por la Junta Central de Contadores no superior a 3 meses. En caso de contar con revisor fiscal, aplicar las mismas condiciones. Procedimiento de registro, muchachos. La entidad ejecutora del proyecto dispondrá de un formulario web oficial mediante el cual los empresarios deberán realizar el cargue de documentos exigidos en el numeral 17, estos términos así como el registro completo de la propuesta del proyecto. Se considerará válida la postulación siempre que el envío se realice antes de la fecha y hora límite del cierre de la convocatoria. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí todo es demasiado cuadriculado y demasiado expreso. En la evaluación, la presente convocatoria contará con un proceso de evaluación de 3 fases, tal como se indica a continuación. Evaluación jurídica, la primera evaluación que habíamos hablado anteriormente, ¿recuerdan? Esta fase consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes y de la entrega de la documentación exigida de los presentes términos. Esta fase tendrá por objeto establecer si la postulación cumple con los documentos mínimos requeridos, se ajusta a las condiciones jurídicas, administrativas y de unidad establecidas, contiene información veraz y completa y pertinente. ¿Listo?
Bueno, documentos objeto de verificación en esta fase. Dice formulario de aplicación, certificado de existencia y representación legal, registro mercantil vigente, registro único tributario, copia legible de documento de identidad de representante legal o postulante, estados financieros certificados o dictaminados, carta de compromiso, certificación de participación y aprobación de la etapa de formación de la ruta de innovación. Rechazo jurídico de la propuesta. La propuesta será rechazada jurídicamente cuando la presentación de información o documentos en medios distintos a los autorizados por los términos de referencia o sus adendas. Esto es imposibilidad de subsanación. ¿Listo, muchachos? Aquí no se puede subsanar. Mejor dicho, con algo que le falte de esto, inmediatamente no se puede, digamos, subsanar para poder reintegrarse nuevamente a la convocatoria. Incumplimiento de los requisitos habilitantes definidos en los presentes términos. Inclusión de formación falsa, alterada o no verificable. Incorporación de disposiciones contrarias a la ley colombiana o al régimen de la contratación aplicable. El proponente o alguno de sus representantes socios o sea, asociados figure en listas de antecedentes disciplinarios, judiciales o fiscales con sanciones vigentes, listas restrictivas internacionales de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional. El proponente haya sido, digamos, condenado en sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, la estafa, el abuso de la confianza sobre bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos, corrupción privada o soborno transnacional. Se verifique que la propuesta constituye una réplica idéntica o sustancialmente similar a la de otra ya presentada en esta u otra convocatoria con el fin de obtener doble cofinanciación. El proponente no atienda en el plazo otorgado una solicitud formal de aclaración de la propuesta. También es algo inhabilitante. Evaluación técnica. Aquí, ¿qué nos van a evaluar? Nos evalúan sobre estos criterios con esos puntajes máximos. ¿Listo? El criterio 1, coherencia técnica de la propuesta, articulación, identificación de problema, objetivos, cadena de valor y cronograma. ¿Listo? Puntaje máximo para sacar aquí en este espacio dentro del proyecto, 25 puntos. Se valorará la claridad, pertinencia y consistencia interna de la propuesta, así como la alineación entre problema identificado, objetivos planteados, actividades, resultados esperados y cronograma. Criterios de innovación y desarrollo tecnológico y competitividad. Entonces, aquí pueden sacar máximo 20 puntos y aquí se va a evaluar el grado de innovación de la propuesta, el nivel de incorporación de nuevas tecnologías, procesos o servicios y la contribución a la competitividad empresarial sectorial. Impactos esperados también es otro ítem que se va a evaluar. Aquí, este tiene un valor de 10 puntos. Se tendrán en cuenta los impactos proyectados en términos de productividad, generación de empleo, apertura de mercados, transferencia del conocimiento y sostenibilidad. Proyecto relacionado con el desarrollo agropecuario, agroindustrial o el agroturismo. Entonces, si su proyecto está orientado a este aspecto, tiene 5 punticos de más. Se otorgará el puntaje adicional a los proyectos directamente vinculados con esos sectores estratégicos de la región. Enfoque diferencial. Se valorará la inclusión de mujeres, víctimas de conflicto armado, población vulnerable o personas en condición de discapacidad en el desarrollo del proyecto. Para su acreditación, el postulante deberá anexar en el anexo 0 la clasificación enfoque diferencial emitida por autoridad competente o documento idóneo. Eso les dará 5 puntos de más para un total de 65 puntos posibles dentro de la calificación técnica y financiera del proyecto. ¿Listo? Notas aclaratorias. Los criterios serán evaluados con base en la información consignada en el formulario de aplicación y en los documentos soporte presentados. El puntaje obtenido en esta fase se asumirá a la evaluación financiera para conformar el puntaje final del proyecto. El enfoque diferencial solo será puntuado si el proponente anexa certificación idónea que respalde la condición acreditada. Por ejemplo, certificación de víctima de conflicto armado, resolución de discapacidad, certificación de pertenencia a población vulnerable, etcétera. ¿Listo? Cuando hablamos de evaluación financiera,
son 35 posibles puntos a los cuales nosotros podríamos llegar a aplicar. Entonces, el ítem 1, coherencia del presupuesto con los precios del mercado. Entonces, eso les daría un punto de un máximo de 10 puntos. Entonces, aquí se van a verificar que los valores reportados en el presupuesto se encuentren dentro de los rangos racionales del mercado soportados en cotizaciones, estudios de precios u otras fuentes objetivas. Coherencia del presupuesto con la metodología de desarrollo del proyecto para un total de máximo 20 puntos. Aquí se valorará la correspondencia entre las actividades, la metodología propuesta y los recursos solicitados, evitando sobrecostos, duplicidades o rubros no cofinanciables. Y el aporte de la contrapartida superior al 10% les daría un máximo de 5 puntos posibles de más, donde se otorgará ese puntaje adicional a los proyectos que acrediten un aporte de contrapartida mayor al exigido como requisito habilitante, debidamente soportado en documentos contables o certificaciones de terceros. ¿Listo, muchachos? Hasta aquí, muchachos, importante saber si hay alguna duda o inquietud. Profe, mi inquietud es la siguiente. Nosotros podemos acceder, ¿es posible que nos comparta esos términos de referencia, el PDF? Sí, claro, yo se los voy a compartir terminando la capacitación de hoy. Bueno. Gracias. Vale. ¿Alguna duda, inquietud, muchachos, respecto a lo hablado el día de hoy? Profe, donde da 5 puntos a lo de agroturismo, la parte agropecuaria, Campo Verde entraría ahí en esos 5 puntos, la producción del abono. Sí, es una producción agroindustrial. Ah, listo, listo. Dale. Bueno, si no hay más dudas, continuamos. Entonces, dice rechazo financiero de la propuesta. La propuesta será rechazada en la fase de evaluación financiera en los siguientes casos. Cuando el presupuesto consignado incluye rubros no permitidos o supere límites establecidos por el numeral 14 de los presentes términos de referencia. Cuando se identifiquen inconsistencias graves entre el presupuesto presentado y los precios del mercado sin que puedan ser subsanados con aclaraciones. Cuando la contrapartida mínima exigida del 10% del valor total del proyecto no esté debidamente acreditada o certificada. Entonces ustedes dentro de su proyecto claramente van a determinar qué van a hacer ustedes con ese 10% que están ahí pues dando como contrapartida. Puntaje mínimo en orden de elegibilidad. Entonces, el mínimo como tal son 65 puntos sobre 100 posibles. O sea, las personas que tengan 65 puntos ya entran a ser, digamos, posibles beneficiarios. Claramente se van a seleccionar de un orden descendente, del mayor al menor. Los proyectos que superan este puntaje serán clasificados en orden descendente, como les decía hace un momento, de acuerdo con su clasificación total. La asignación de los recursos disponibles se realizará en estricto orden de elegibilidad hasta agotar el presupuesto de la convocatoria. Bueno, en caso de empate, el puntaje total, digamos, se aplicarán los siguientes criterios de desempate en este orden. Mayor puntaje de la evaluación técnica es lo que más importa. Mayor puntaje en criterio de innovación, desarrollo tecnológico y competitividad. Mayor aporte de contrapartida sobre el mínimo exigido. Si persiste el empate, se dará prioridad a la propuesta que haya sido radicada con mayor antelación en el tiempo de cierre de la convocatoria. Y si persiste el empate, o sea, si los postularon los dos al mismo tiempo, se realizará un sorteo en presencia de los postulantes empatados dirigido a la entidad ejecutora del proyecto. Publicaciones de resultados van a estar, los resultados del proceso de evaluación de presupuestos serán publicados en la página web del proyecto, que será esta. Orden de asignación de los recursos. La asignación de los recursos de cofinanciación se efectuará, perdón, siguiendo el orden de puntaje obtenido en la evaluación de viabilidad y que haya radicada con mayor antelación al tiempo de cierre de la convocatoria, iniciando con la propuesta que haya alcanzado la mayor calificación y continuando de forma descendente hasta agotar los recursos disponibles de la convocatoria. En caso de agotarse los recursos antes de atender todas las propuestas viables, las restantes podrán ser incluidas en una lista de espera, la cual tendrá vigencia hasta finalización de la presente convocatoria.
Muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta este preciso momento? No, profe, hasta ahí vamos bien. Yo de Corporación Fin del Mundo, bien. Vale, muchas gracias. Muchachos, ¿alguien más tiene alguna duda o inquietud? Profesor, ¿cómo se certifica la participación de una persona víctima o de una persona en estado de Usted puede discapacidad? solicitar ante el ministerio. Se me escapa. Tiene Bueno, que ir a la UAO. No, pero digo la participación dentro del proyecto, ¿cómo? por eso, ustedes ven en el anexo cero, si no estoy mal, si no recuerdo mal, usted ahí agrega la resolución donde se certifica que una persona quizá es desplazada, quizá es de población vulnerable, esos son, digamos, negros, palenqueros, afrodescendientes, todos ellos. ¿Listo? No, eso Bueno, sí, profesor, eso lo tengo O claro, sea que pero para certificar que hace parte de la ejecución del proyecto, pues si usted lo no, plantea dentro de su proyecto como tal y ya la certificación pues vendría siendo la evaluación que se genere por parte del cuerpo administrativo a modo de interventoría de Innovagric y ellos claramente van a solicitar esa evidencia de que esa persona estuvo dentro del proyecto. como una carta de participación en la ejecución, ¿no? Sí, De señor. parte del beneficiario. Y usted como claramente genera un compromiso, un acta de compromiso que creo que es el anexo número 6. Vale, Entonces, en ese sentido, usted dentro de su compromiso también plasma esa información. sí, señor, gracias. ¿Más dudas, muchachos, inquietudes? Profe, Señor. ahí con respecto a esa misma duda, en Campo Verde dentro de los asociados hay población indígena y ahí creo que tenemos un desplazado. Ujú. Eh, pues para ver que están dentro del proyecto, pues muy seguramente cuando revisen Cámara de Comercio van a encontrar las personas que están allá y si uno entrega un certificado de desplazado, de pertenecer a una población étnica, entonces me imagino yo que cuando hagan la verificación revisan los asociados, ah, sí, vea, tal asociado trabaja está dentro del proyecto y pertenece a una población Vulnerable. eh, vulnerable. Pensaría Sí, que señor, eso también lo van a efectivamente. hacer. Pero de todas formas tengan en cuenta que ustedes deben agregar esa información dentro, creo que es el anexo cero. ¿Listo? Entonces ustedes Sí, allí señor. agregan la caracterización del personal que está incluido dentro del proyecto. Ese es otro punto. Entre mayor impacto tenga el proyecto en materia, digamos, de empleos, claramente también pues va a ser pues, más beneficioso. Entonces eso es otro punto a favor, muchachos. Muchachos, ¿más dudas, inquietudes respecto a la información compartida? Bueno, compartamos esta información pequeña y damos por finalizada la capacitación del día de hoy. Estas cláusulas de reserva, la confidencialidad de la información, términos jurídicos y veracidad de la información suministrada, se les dejo de tarea para que ustedes la lean, la interpreten, porque pues, son compromisos legales bajo los cuales ustedes ya, digamos, se vinculan. Entonces, hablemos sobre los proveedores de servicio de innovación. Esos proveedores de servicio de innovación son personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras con capacidad técnica, experiencia comprobada y trayectoria reconocida en la prestación de servicios asociados a los rubros financieros definidos del numeral 14. Dice, selección de los proveedores. La selección de los proveedores será realizada mediante convocatoria pública realizada por Innovagric SAS, garantizando en todo caso los principios de transparencia, objetividad, economía y eficiencia. Requisitos mínimos de los proveedores para ser contratados deben tener registro mercantil vigente, registro único tributario, experiencia certificada en la prestación de servicio específico ofertado, cotización formal que detalle las condiciones técnicas, financieras, contractuales del servicio, cumplimiento de las normas técnicas y legales aplicables al servicio. Restricciones: no podrán ser proveedores de servicio Innovagric los miembros de la junta directiva, administradores, socios o empleados de Innovagric, ni sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.
Entonces, tampoco podrán ser proveedores los propios beneficiarios o personas relacionadas con estos que puedan configurar conflicto de intereses. ¿Listo? Los proveedores deberán garantizar precios de mercado y condiciones competitivas, quedando prohibidos los sobrecostos y acuerdos restrictivos de la competencia. Responsabilidad del beneficiario. El beneficiario será responsable de la adecuada selección del proveedor y de la correcta ejecución del contrato sin perjuicio de la supervisión que ejerza Innovagrig en el marco del proyecto. Anexos. Anexo 1, modelo de carta de presentación de la propuesta. 2, cadena de valor y presupuesto. Formato de cotización. Enfoque diferencial. Formulario de aplicación. Carta de compromiso. Acuerdo de confidencialidad y acuerdo de contrapartida. Todos estos datos están incluidos dentro de dentro de su proyecto de innovación. Muchachos, ¿aclarado esta temática hasta el día de hoy? Sí, profe, hasta ahí muy bien. Ustedes me llenaron los dos enlaces de asistencia. De mi parte, sí, profe, y mis compañeros también. Profe, Vale, una muchachos. preguntita. Sí, señor. Señor, Sino que yo entré un poquito, unos minuticos tardes. ¿Cuántos emprendimientos alcanza a cubrir la convocatoria? 5 emprendimientos. Y tengan en cuenta que ustedes, bueno, a la convocatoria se pueden presentar ustedes, se pueden presentar los estudiantes o empresarios que tiene el otro profe, porque somos dos de manera simultánea, y que están rondando casi también son los 30 y algo, casi 40. Y se pueden presentar los empresarios que hicieron ya este curso en el primer trimestre del presente año. ¿Listo? Virgen Santa, la competencia es dura entonces. Sí, señor. Eso les decía yo al principio. La competencia es fuerte. Por lo tanto, muchachos, desde ya inicien a trabajar. Si ustedes buscan, digamos, la asesoría de una persona especializada para la colaboración de su proyecto, recuerden que eso corre por cuenta de ustedes. Eso no es algo que se le devuelva ni nada por el estilo. Y no es garantía tampoco pues, de aprobación. Claramente, pues digamos, si es una persona especializada y que sabe del tema, claramente va a tener una ventaja, pero no es garantía. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Inquietudes? Profesor, mañana Profe, vamos a continuar con sí, estos términos. ¿De pronto alguna duda? No, señor. Ya mañana continuamos con la temática del módulo 9. Y aquí terminamos como tal los anexos. Ahorita yo simplemente les comparto esto por WhatsApp y ya cada uno tendrá sus términos de referencia. ¿Me recuerdas, por favor, cuándo se vence, cuándo hay que presentar la propuesta? Por favor, Dale, miro. que se me olvidó. Qué pena. Tranquila. la propuesta va el 18, que es la apertura, y creo que hasta el 12 de diciembre va. Hay plazo Gracias, para Jimé. presentar. Igual ahorita Solicito el evaluación. profe envía el documento. Sí. ¿Ves? Pasé y no lo vi. Estaba ahí en el cuadrito verde que pasaste. Es más el otro. Acá, 18 de noviembre Ajá. hasta la convocatoria cierra el 19 de diciembre. Ok. ¿Y el curso cuándo lo terminamos? 27 de noviembre. Ok. Listo. Gracias. Dale, muchachos. Muchachos, pues no me queda más que desearles una feliz noche, unas bendiciones y nos vemos si Dios lo permite el día de mañana. Bueno, Muchas Listo, profe, gracias. muchas gracias. Bendiciones a todos. Feliz noche. vale, Gracias, muchachos. profe. Listo, Feliz profe, noche, muchas muchas gracias. gracias. Hasta mañana. Muy amable. Vale, Gracias, chao, chao. profesor.